La Segunda Guerra Mundial esconde un capítulo que muy pocas personas conocen. Durante la invasión de Alemania a la Unión Soviética, tuvo lugar un enfrentamiento que, a pesar de ser poco conocido, fue ni más ni menos que la batalla con mayor número de bajas de toda la contienda. Estamos hablando de la impresionante batalla del Dnieper, donde soviéticos y alemanes se disputaban el control de un río crucial en Kiev, la capital ucraniana. Dentro del número de bajas, este enfrentamiento es recordado por la increíble aniquilación de 300.000 soldados alemanes a manos de los soviéticos. Además, fue la batalla que marcó el fin del concepto de guerra relámpago diseñado por Adolf Hitler y sus generales. Así que, sin más preámbulos, esta es la impactante batalla del Dnieper. Comenzamos. Bienvenidos a Frontline War Memoirs. 24 de agosto de 1943. La batalla de Kursk había culminado apenas 3 días antes. Tanto los soldados alemanes como los del Ejército Rojo se encontraban recuperando fuerzas tras un enfrentamiento prolongado. Luego de casi 2 meses de un feroz ataque, cuidadosamente planeado pero lleno de riesgos, la Wehrmacht, prácticamente en su totalidad, estaba completamente en estado de shock, desanimada por la increíble derrota. La memorable batalla de Kursk se convirtió en el primer enfrentamiento de la Segunda Guerra Mundial en el que el enemigo, en este caso la Unión Soviética, logró detener una ofensiva estratégica del alto mando del Tercer Reich. En ese momento, las cosas en el país gobernado por Stalin habían comenzado a cambiar favorablemente, pero los primeros años del conflicto fueron difíciles. Hasta entonces, las fuerzas alemanas habían logrado ocupar países como Polonia, Noruega, Luxemburgo, Bélgica, Francia, Dinamarca, Grecia, los Países Bajos y Yugoslavia. Todos estos territorios habían caído bajo el método del Blitzkrieg, que significa guerra relámpago. Básicamente, Hitler proponía una táctica militar basada en campañas rápidas y contundentes, cuyo objetivo era sorprender al enemigo, dejarlo indefenso y mal preparado, llevándolo a un desgaste extremo que no le dejara otra opción más que rendirse o morir. Sin embargo, los más de 22 millones de kilómetros cuadrados que convertían a la Unión Soviética en el país más grande de la historia, junto al poderoso Ejército Rojo, hicieron imposible que Hitler impusiera una Blitzkrieg efectiva. A pesar de que pretendía derrotar a Stalin en su propio territorio en unos pocos meses, los soldados alemanes permanecieron más de 2 años dentro del territorio soviético. Tras fracasar en batallas cruciales como Moscú, Stalingrado y Kursk, Hitler insistió en redoblar esfuerzos para no salir derrotado del país gobernado por su mayor enemigo. Por esta razón, ordenó la defensa y construcción de la línea Panther-Wotan, que marcaba el último punto de avance alemán, específicamente en Kiev, la capital de Ucrania, que entonces pertenecía a la Unión Soviética. Esta línea comenzaba en la península de Kerch, seguía a lo largo de los ríos Molochna, Dnieper y Soch, atravesaba las ciudades de Gomel, Orsha y Vitebsk, y luego continuaba por tierra a través de Pskov hasta alcanzar la orilla del lago Peipus, el río Narva y finalmente el Golfo de Finlandia. Tras la pérdida de Oriol, Belgorod y Kharkov, las tropas alemanas no podían permitirse más retrocesos. Kiev, fundada en el siglo IX, había sido conquistada y ocupada por decenas de pueblos y culturas, como los eslavos, mongoles, varegos, tártaros y házaros. En 1941 fue invadida por la Wehrmacht, y Hitler no estaba dispuesto a perderla. Desde Alemania, el Führer fue claro y preciso. No importa el costo en vidas humanas, bajo ninguna circunstancia, el enemigo debe cruzar el río Dnieper. Sabía que si el enemigo lograba poner un pie en el territorio ocupado, sus posibilidades de conservarlo se reducirían drásticamente. Se habían acabado los tiempos de las guerras relámpago. Era el momento de implementar una estrategia defensiva, como nunca antes lo habían hecho en este conflicto.
La cúpula del Tercer Reich ordenó al Grupo de Ejército Sur que mantuviera las posiciones establecidas al norte del río para impedir el avance soviético. Sin embargo, las divisiones alemanas no tenían una tarea sencilla. A pocos kilómetros avanzaba el Ejército Rojo, dispuesto a recuperar lo que les pertenecía. Tras haber vencido en los principales frentes, estaban confiados en que lograrían expulsar del territorio soviético hasta el último hombre de las fuerzas enemigas. Es por eso que Stalin dispuso para su misión un gran arsenal y un amplio grupo de militares. Así, 2,5 millones de soldados salieron a luchar junto a más de 50.000 cañones, 2.400 tanques y poco menos de 3.000 aviones. Del lado soviético se barajaban dos opciones para realizar la ofensiva. La primera consistía en tomarse el tiempo necesario para reagrupar sus fuerzas y luego encontrar uno o dos puntos débiles para explotarlos, penetrarlos y rodear a los defensores alemanes en la retaguardia. Con esta estrategia, buscaban dejar la línea de defensa totalmente desabastecida y desamparada. Cabe destacar que esta misma metodología fue utilizada por el Tercer Reich y las brigadas Panzer para atravesar la línea Maginot en Francia en el año 1940. La segunda opción consistía en realizar un veloz asalto masivo y desplegar un frente amplio. Si bien esta opción no daba tiempo adicional al ejército nazi, lo cierto es que conduciría a una mayor cantidad de bajas soviéticas que en una operación de ruptura en profundidad. Con poco tiempo, pero con mucho en juego, el alto mando soviético pasó largas horas debatiendo cuál de estas dos opciones los llevaría a la victoria de una mejor manera. No solo discutían la eficacia de la estrategia, sino también el tiempo que les tomaría y el costo en vidas. Tenían claro que esta no sería una batalla que podría resolverse en pocos días, sino que avisoraban varios meses de enfrentamientos. A su vez, por el contexto global del conflicto bélico, no vislumbraban un final cercano para la guerra, por lo que una vasta pérdida de hombres significaría una reducción importante del ejército a largo plazo. Sin embargo, sabían que si querían recuperar Kiev, debían asumir riesgos. El mariscal Georgy Zhukov, junto al subjefe del Estado Mayor Alexei Antonov, tuvieron presente las enormes bajas sufridas en la batalla de Kursk. Entre muertos, desaparecidos y heridos, sumaban poco menos de 900.000. También perdieron más de 6.000 carros de combate y cañones de asalto, cerca de 5.200 aviones y aproximadamente 2.200 piezas de artillería. Zhukov y Antonov analizaron minuciosamente estos datos y se inclinaron por la primera opción. Sin embargo, la segunda opción fue del agrado de Joseph Stalin. En sus argumentos destacaba su preocupación por la política alemana de tierra arrasada. Consideraba que esta estrategia podía devastar la región si sus hombres no avanzaban lo suficientemente rápido, por lo que acabó inclinando la balanza y determinando esta última opción como la elegida para encarar la batalla. Al frente, los hombres de Adolf Hitler habían desplegado más de 12.500 cañones, cerca de 2.000 tanques y 2.000 aviones. Sin embargo, debido a las enormes bajas sufridas en enfrentamientos anteriores, Kiev era defendida por solo 1.250.000 efectivos, es decir, la mitad que sus adversarios. Parecía una tarea difícil contener al ejército enemigo con semejante inferioridad numérica. No obstante, Hitler no consideraba bajo ningún punto de vista la opción de retirarse, por lo que no tuvo reparos en exponer a sus hombres a una humillante derrota. Debido a la escasez de efectivos, a las filas alemanas les tomó mucho esfuerzo abordar la línea Panther-Wotan a la perfección. Por ese motivo, decidieron reforzarse en las ciudades donde creían más probable que los soviéticos ingresaran: Nikopol, Zaporilla y Kremenchuk. Los soldados carecían del más mínimo optimismo. De hecho, temían por sus vidas. Por ese motivo, conscientes de un posible ingreso enemigo, procedieron a ejecutar la táctica militar denominada tierra quemada o tierra arrasada. Esta consistía en la destrucción sistemática de todo lo que pudiera ser útil al enemigo,
incluyendo infraestructuras que facilitaran la logística del Ejército Rojo. Mientras tanto, el Ejército Rojo se dividía en 5 frentes, con los que buscaban abarcar todo el ancho de la orilla del río Dnieper, que no solo podía alcanzar fácilmente los 3 kilómetros de ancho, sino que, en su parte occidental, era alta y escarpada, lo que representaba una dificultad considerable para la ofensiva. Los soviéticos iniciaron un avance con 45 ejércitos divididos por los frentes norte, noroeste, central, sudoeste y sur, contra la muralla occidental montada por los alemanes. Las tropas de Hitler los esperaban sedientas de revancha. El primer y el cuarto ejército Panzer lideraban la defensa, secundados por el sexto y octavo ejército, que habían sido diezmados en enfrentamientos previos. Solo quedaban unas pocas decenas de sobrevivientes dispuestos a vengar la muerte de sus compañeros. Erich von Manstein, mariscal de campo y líder de las filas alemanas en la batalla del Dnieper, ordenó colocar pelotones en cada uno de los poblados para retrasar la llegada de sus enemigos y de ese modo provocarles el mayor número de bajas posible. Cuantos menos soldados soviéticos se acercaran al Dnieper, mayor sería el optimismo de sus hombres. Sin embargo, lo que von Manstein no previó fue la acción de los partisanos seguidores del Ejército Rojo, quienes sometieron a los alemanes a enfrentamientos tan impensados como crueles. El 24 de agosto de 1943, día en el que comenzó el duelo entre soviéticos y alemanes, tanto el río como el pasto verde y las hojas de los árboles empezaron a teñirse de rojo sangre. Finalmente, los ejércitos chocaron de frente, lo que derivó en un torbellino de balas, explosivos, bombardeos y combates cuerpo a cuerpo. Los 50.000 cañones comenzaron a lanzar una cantidad descomunal de proyectiles. Los soldados alemanes se miraban unos a otros, observando los rostros de resignación. Sabían que la victoria era difícil de alcanzar, pero también que las probabilidades de salvar sus vidas eran escasas. Volver a casa junto a sus familias se transformaba cada vez más en un sueño distante y menos en una posibilidad real, mientras la infantería de ambos bandos iluminaba el cielo con fuego, y los soviéticos redoblaban esfuerzos para derrotar a sus acérrimos contrincantes. El ejército teutón fue lo suficientemente valiente como para ejecutar su plan con bastante precisión, acercándose cada vez más al objetivo de no ser desplazados. Continuaban protegiendo los puentes que cruzaban el río y privaban a las filas de Stalin de llevar a cabo su ofensiva, ya que era la única forma de acceder a la ciudad. El mes de agosto estaba a punto de finalizar y las noticias no eran alentadoras para Adolf Hitler. Los soviéticos lograron llegar al curso inferior del río, cerca del mar de Azov, lo que representaba una amenaza real para sus hombres. De todas maneras, las condiciones impuestas por la defensa alemana dificultaban seriamente los planes de Stalin y sus tropas, quienes debieron recurrir a su astucia para superar los complejos obstáculos que se presentaban. Mientras la Wehrmacht retrocedía, la unidad especial del primer frente ucraniano, junto al tercer ejército de tanques de la Guardia, ponían piedras en su camino. Rápidamente lograron contrarrestar el plan de tierra quemada con el propósito de establecer una estratégica cabeza de puente. A medida que el conflicto avanzaba, cada bando comenzaba a tener un panorama más claro de lo que debía hacer para vencer a su rival. A pesar del pesimismo de los soldados alemanes, el Ejército Rojo sufrió una gran cantidad de bajas en el período inicial. Sin embargo, pese a las pérdidas, la superioridad numérica de los soviéticos seguía siendo abrumadora y marcaba la diferencia entre ambos bandos. Von Manstein rogó que le enviaran 12 divisiones de refuerzo, pero el alto mando no pudo proporcionárselas, ya que no estaban disponibles para este enfrentamiento. Mientras tanto, el frío soviético aumentaba y provocaba tanto enfermedades como muertes entre los hombres de Hitler. A pesar del largo tiempo que llevaban en suelo soviético, no lograban acostumbrarse a las bajas temperaturas con las que sus oponentes se habían criado. En un principio,
Una buena noticia para los defensores fue la resistencia en la ciudad de Poltava. El duelo fue bestial, ya que se trataba de una ciudad de gran importancia estratégica en el mapa bélico. Luego de 2 días de una guerra urbana sanguinaria, von Manstein debió agachar la cabeza y aceptar cómo lo que hasta hacía poco parecía una victoria se convirtió en una humillante derrota. Los efectivos soviéticos lograron vencer a sus enemigos y Poltava volvió al dominio del Ejército Rojo, cuyas tropas rodearon la ciudad y se dirigieron hacia el Dnieper. El 15 de septiembre, la orden del Führer fue clara. El grupo de Ejército Sur debía trasladarse a la línea de defensa del río. Simultáneamente, Zhukov envió al tercer ejército de tanques del Frente Central al frente de Vorónezh para superar a los alemanes, a quienes percibían realmente debilitados en su avance hacia el río. Fue así como, en la noche del 21 de septiembre, los soviéticos llegaron al Dnieper. Algunos soldados nadaron y otros utilizaron balsas improvisadas con maderas que encontraron en las zonas aledañas. No sabían si estos medios de transporte podían tolerar su peso por mucho tiempo, pero la guerra los apremiaba, por lo que decidieron arriesgarse. Los soldados soviéticos miraron a sus costados y no encontraron a ningún oponente posicionado en un radio de 60 kilómetros. Tomaron este hecho como una luz verde para expandir una cabeza de puente. Sin embargo, cuando miraron hacia el cielo, un avión alemán inició un bombardeo aéreo que saboteó sus planes y evitó una expansión soviética. A pesar de sentirse en ventaja, los soviéticos habían perdido una gran cantidad de hombres y terreno. Aunque hubo algunos avances positivos, las cosas no estaban saliendo como Stalin las había planeado. Por ello, iniciaron un asalto aéreo que no estaba contemplado en el itinerario. Las fuerzas aerotransportadas llegaron al sitio en cuestión para evitar un contraataque de las fuerzas alemanas. El 21 de septiembre, las brigadas aerotransportadas número 1, 3 y 5 de la Guardia del Frente de Vorónezh recibieron un llamado urgente que las obligó a abandonar sus posiciones para enfrentar un nuevo reto. 2 días después, rodearon el perímetro de una cabeza de puente de 15 a 20 kilómetros de ancho y 30 kilómetros de profundidad en el meandro del Dnieper, entre Kaniv y Rshishchev. Mientras las aeronaves cumplían su cometido con éxito, los soldados en el frente terrestre forzaban el paso por el río. Sin embargo, ocurrió algo inesperado que ocasionó un terrible caos en el bando soviético. El personal llegó de forma lenta a los aeródromos, lo que obligó al alto mando a retrasar un día la salida de la primera brigada, excluyéndola del plan. Esto generó incomodidad en la mayoría de los canales de mando, y las órdenes de cambio llegaron recién el 24 de septiembre a los comandantes de las compañías, apenas 15 minutos antes de que las unidades se reunieran en los aeródromos. Estas aún no contaban con palas, minas antitanque, ni mucho menos con ponchos y abrigos para soportar las heladas nocturnas otoñales. Además, la Fuerza Aérea Soviética enfrentaba problemas adicionales, ya que los oficiales de seguridad de vuelo no autorizaron la carga máxima de los aviones. Bajo este panorama, el mayor optimismo señalaba que se requerirían al menos 3 vuelos para trasladar a las 2 brigadas, algo prácticamente imposible. La escasez de aviones y la imposibilidad de cargar al máximo hicieron que el plan original fuese descartado. A pesar de esto, las tropas presentes en los aeródromos buscaron la manera de volar y llegar a destino. Aunque el combustible era escaso, las aeronaves despegaron en fila india hacia los puntos de desembarco. Cuando parecía que las fuerzas de la Unión Soviética no podían enfrentar más contratiempos, un imprevisto trastocó por completo sus planes. Los encargados de la fotografía aérea habían suspendido su actividad durante algunos días debido al mal tiempo. Solo tenían información de algunas lloviznas, pero los pilotos de la tercera brigada se encontraron con algo más que agua. Una intensa escalada de fuego antiaéreo y miles de bengalas provenientes de la 19ª División Panzer atravesaron directamente sus cabinas. Mientras tanto,
el avión que lideraba la fila india y lanzaba paracaidistas, fue atacado por el 73º Regimiento de Granaderos Panzer, junto con el personal de la 19ª División Panzer. Finalmente, 13 aviones lograron aterrizar prácticamente sin inconvenientes. Los alemanes, por su parte, utilizaron paracaídas blancos que les sirvieron como señuelo para cazar y eliminar a los grupos desorganizados en el terreno de combate. Durante la noche, la falta de luz natural fue parcialmente suplida por hogueras y brasas incandescentes que iluminaban el campo de batalla, mientras los alemanes continuaban sus tareas de búsqueda. En una oportunidad, hallaron algunos de los aviones estrellados que no lograron aterrizar correctamente y aprovecharon esta situación capturando elementos, fotografías y manuscritos que les permitieran obtener información sobre los objetivos soviéticos. De regreso en los aeródromos soviéticos, la escasez de combustible impidió que todas las aeronaves pudieran despegar. De las 500 salidas previstas, solo se realizaron 298, es decir, el 59% de lo planificado. Aunque parecía un número considerable, en términos de guerra resultaba insuficiente. Este panorama obligó a inutilizar varias centenas de cañones antitanque, junto con 2.000 paracaidistas. A pesar de todo, más de 4.500 paracaidistas lograron abordar los aviones, aunque la mitad de ellos tuvo que abandonar las aeronaves debido a la imposibilidad de completar las operaciones. Sin embargo, lejos de quedar inoperantes, recogieron suministros que los alemanes no habían destruido aún. El resto de los paracaidistas, sin tareas en el enfrentamiento directo con los alemanes, se unió a los 9 grupos de partisanos que realizaban actividades de combate en la zona. Solo 230 paracaidistas lograron cruzar el río Dnieper para reunirse con el resto de las unidades del frente. La mayoría fue capturada por los alemanes o asesinada al día siguiente. A pesar de estas noticias desalentadoras, no todo estaba perdido para la Unión Soviética. Las fuerzas alemanas desconocían que no habían capturado a todos los paracaidistas y se dispusieron a contraatacar para eliminar las cabezas de puente del Dnieper. Creyendo que las operaciones antiparacaidistas habían terminado, se vieron obligados a priorizar ciertas zonas y descuidar otras. Esto permitió que los paracaidistas soviéticos restantes continuaran representando una amenaza menor, pero constante. Pocos días después, el comandante de la Quinta Brigada Aerotransportada de la Guardia Soviética, de apellido Sidorchuk, se retiró a los bosques del sur, donde reunió un comando del tamaño de una brigada, compuesto en parte por paracaidistas y en parte por partisanos. Luego de obtener los suministros aéreos necesarios, se propuso colaborar con el segundo frente ucraniano en el Dnieper, cerca de la ciudad de Cherkasy. Después de largos días de combate, el elemento aerotransportado fue evacuado. El 22 de septiembre de 1945, las fuerzas de la Unión Soviética lograron erigir la primera cabeza de puente en la orilla occidental del río. Tras esperar poco menos de un mes por ese tan ansiado momento, consiguieron en muy poco tiempo y de manera encadenada establecer nuevas cabezas de puente. El 24 de septiembre alcanzaron una de las estructuras emplazadas en Dnipro-Dersinsk. Al día siguiente fue el turno de Dnipropetrovsk y el 28 de septiembre llegaron a la de Kremenchuk. Al finalizar septiembre, lograron crear 23 cabezas de puente en el lado occidental. Algunas de estas contaban con 10 kilómetros de ancho y entre 1 y 2 kilómetros de profundidad. Sin embargo, cruzar el río no fue nada fácil, sino que conllevó una extrema complejidad. Los efectivos del Ejército Rojo pusieron en práctica todos los dispositivos flotantes disponibles. Mientras llevaban a cabo el cruce, los alemanes disparaban con todas sus fuerzas, utilizando metralletas y cañones, para intentar detener el avance, lo que resultó en un elevado número de víctimas mortales. A pesar del cansancio, los alemanes decidieron no abatirse y tratar de remontar la batalla. Contra todo pronóstico, habían tenido un buen comienzo.
El escenario se volvió cuesta arriba, pero aunque el pesimismo marcaba los rostros de los soldados, decidieron no rendirse y dar su mayor esfuerzo en favor de su nación. Por ese motivo, iniciaron contraataques contra casi todas las cabezas de puente. Su gran objetivo era aniquilarlas antes de que se pudiera transportar equipo pesado a través del río. Uno de los lugares que más sufrió estos embates fue el campamento de Borodaevsk, que fue objetivo tanto de ataques blindados como aéreos. Decenas de bombarderos atacaron el campamento y a los refuerzos que cruzaban el río. El equipo aéreo soviético fue duramente cuestionado por su falta de organización al momento de brindar apoyo, lo que llevó a establecer patrullas aéreas para impedir que los alemanes se acercaran más y al envío de artillería para contrarrestar el peligro desde la orilla opuesta. Al parecer, la estrategia alemana tomó por sorpresa a los soviéticos, quienes tuvieron que encontrar soluciones rápidamente. La velocidad del Ejército Rojo fue notable, ya que tras enviar una respuesta y poner a disposición cientos de cañones y lanzacohetes Katyusha, el panorama comenzó a mejorar, particularmente en la cabeza de puente de Borodaevsk. Algo parecido ocurrió en la mayoría de los campamentos. A mediados de octubre, tras varias semanas de enfrentamientos, las fuerzas acumuladas en las cabezas de puente del Bajo Dnieper estaban lo suficientemente organizadas como para lanzar un primer ataque que asegurara definitivamente la orilla occidental del río en la parte sur del frente. Las fuerzas alemanas, agotadas, sacaban energías de su amor propio. Los hombres de Stalin sabían que el escenario por fin estaba a su favor, por lo que iniciaron un contundente ataque en la línea Kremenchuk-Dnipropetrovsk, mientras otras divisiones realizaban en simultáneo una maniobra de distracción en el sur, para alejar a los enemigos tanto del Bajo Dnieper como de la ciudad de Kiev. Al finalizar este poderoso ataque, los soviéticos pudieron comprobar que todo su esfuerzo había dado frutos. Para ese entonces, controlaban una cabeza de puente de 300 kilómetros de ancho y hasta 80 kilómetros de profundidad en algunos puntos. Al sur de Ucrania, Crimea quedó aislada del resto de las fuerzas alemanas, quienes ya estaban completamente desmoralizadas, conscientes de que sería imposible detener al Ejército Rojo. Llegado noviembre, en el marco de la batalla del Dnieper, tuvo lugar la Segunda Batalla de Kiev. Durante los enfrentamientos, el general Nikolai Fyodorovich Batutin advirtió que sus hombres tenían poca esperanza de atacar la ciudad. El 24º Grupo Panzerkorps, liderado por Walter Kurt Joseph Nehring, defendía su territorio con valentía. Batutin decidió convocar al Tercer Ejército de Tanques, dirigido por Pavel Rybalko, que ingresó por la cabeza de puente de Lyutesh. El 3 de noviembre las defensas del 4º Grupo Panzerarmee colapsaron, y 2 días después, los vehículos blindados de Rybalko se paseaban por las calles de Kiev. Posteriormente, el Ejército Rojo decidió dirigirse hacia las ciudades ucranianas de Zhytomyr, Korosten, Berdichiv y Fastov, lo que logró amenazar el enlace ferroviario del Grupo de Ejércitos Centro. Von Manstein estaba desencajado. Sabía que debía tomar decisiones rápidas y eficaces, pero para ese entonces no sabía cómo actuar. Cualquier decisión podía obligarlo a dar un paso en falso, pero no tenía otra opción más que resistir. Por ese motivo, pidió a Adolf Hitler que le enviara al 40º y al 48º Panzerkorps para contraatacar y recapturar la ciudad. Aunque el Führer se negó a emplear el 40º Panzerkorps, sumó a la 25ª División Panzer, que acabó siendo detenida por el 7º Cuerpo Blindado de la Guardia de la Unión Soviética durante un contraataque. El enfrentamiento se volvió cada vez más encarnizado. La primera y la 7ª División Panzer, en colaboración con la Leibstandarte SS Adolf Hitler, lograron endurecer su defensa y recuperar Brusilov y Zhytomyr, que habían sido tomadas por el enemigo. Lejos de quedarse de brazos cruzados, Pavel Rybalko ordenó que sus vehículos blindados intentaran detener el ataque alemán, lo que dio lugar a una increíble batalla de tanques.
Las operaciones continuaron hasta el 5 de diciembre de 1943. Un ataque del 60º Ejército Soviético logró evacuar la ciudad de Korosten. Batutin pidió refuerzos y recibió al primer ejército de tanques junto con el 18º Ejército Soviético. Tras muchas jornadas de combate, Batutin logró apoderarse nuevamente de Brusilov, poniendo fin al peligro. El 23 de diciembre de 1943, la derrota de Alemania quedó decretada. La batalla del Dnieper representó una grave pérdida para Hitler, quien esperaba contener al Ejército Rojo en el río. Aunque, al momento de la victoria soviética, algunos alemanes seguían reteniendo escasos kilómetros de algunas cabezas de puente, finalmente, gracias a sus hombres, Stalin logró recuperar Kiev. Sin embargo, el líder de la Unión Soviética sabía que esta victoria no correspondía únicamente a sus fuerzas armadas, sino que debía un profundo agradecimiento y reconocimiento a los partisanos que lucharon junto a sus hombres. Retomando a Joseph Stalin, esta batalla le dio un respiro. Semanas atrás había mantenido una reunión con Winston Churchill, de Gran Bretaña, y Franklin Roosevelt, de Estados Unidos. Si bien el país comunista había ganado batallas importantes, la del Dnieper significó un capítulo trascendental en la Segunda Guerra Mundial, ya que aceleró el proceso de expulsión de los alemanes de la Unión Soviética. Esto le dio a Stalin un mayor margen de negociación con sus aliados. Para el final de la batalla, las bajas sufridas por los alemanes fueron demoledoras. Aunque existe una estimación que indica que sufrieron 500.000 pérdidas entre muertos, heridos y prisioneros, otra estimación más fiable sugiere que más de 300.000 soldados alemanes fueron abatidos por los soviéticos, mientras que 900.000 resultaron heridos. Por parte de las fuerzas soviéticas, se registraron más de 283.000 muertos y más de 930.000 heridos. Este duelo bélico no fue uno más, sino que sirvió de inspiración para la ofensiva del Dnieper-Cárpatos en la orilla derecha de Ucrania, que se lanzó el 24 de diciembre de 1943, un día después de la batalla del Dnieper. En esta ofensiva, el Ejército Rojo logró liberar prácticamente todo el sur de la Unión Soviética y expulsar a la Wehrmacht del oeste de Ucrania. Los esperamos en nuestro próximo video.